días, es una lección que de pronto se siente un poquito más técnica y espero poder ser lo más, traté de sintetizar lo que más pude, sobre todo en dibujitos, como lo van a ver, para que me puedan entender. Yo le digo a veces al pastor, todo este rollo tiene tantas horas, pero espero que me entiendan lo básico de lo que es el ejemplo. Y los términos son un poquito, como dirían los gringos, tricky. Son un poquito como que son como raros. Pero espero que me entiendan finalmente qué significa eso. Y así quieres córrete un poquito que estás ahí toda torcidita. Eso. Entonces, vamos a arrancar con las figuras del lenguaje. Hace 8 días empecé con la literatura y ahí se pone un poquito como más densa la cosa. Y hoy con figuras del lenguaje, que ya es la parte más alta de esto. Pero espero que me entiendan, espero no ser tan técnico y que me entiendan. Figuras del lenguaje, lección 4 de hermenéutica, dale. Las figuras del lenguaje, como lo dice en su material, crean una imagen vívida en la mente. Crean una imagen, una imagen. El interés de una figura del lenguaje es crear una imagen. La Biblia tiene muchas figuras del lenguaje y además muchas imágenes. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone a imaginarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Señor? Bueno, sí, ¿para qué más? ¿Qué hace para entender una imagen? A veces dice habla más que 1000 palabras. Entonces el Señor utiliza ciertas cosas. Recuerden, la Biblia es 100% divina y 100% humana. Escribieron humanos. Él entendió que usted debe entender. Por eso es el maestro. Y ustedes lo notan, lo van a notar mucho alrededor de las figuras del lenguaje, que utilizó cosas para que usted y yo lo entendamos. Es fácil en la medida en que entendamos muchas cosas bien. Él lo hizo con una intención buena, y era que usted entendiera, no que hiciera un rollo ahí en su cabeza. Vamos, figuras. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con la primera, el símil. El símil es muy fácil, espero que me entiendan el significado. Un símil es una comparación utilizando la palabra como. Esa es la definición más simple. Es una comparación utilizando la palabra como. ¿Sí? Entonces yo digo, Andrés es tan buen mozo como su mamá, como su papito. Entonces, ven, ya me entendieron. Fue una comparación utilizando la palabra como. En la Biblia se usa muchísimo. Entonces arrancamos. Dice, vamos con Apocalipsis 16:15. ¿Qué dice Apocalipsis? Si lo quieren buscar, vamos a usar la Biblia toda la clase, entonces está bien. Voy a ir avanzando. El siguiente es Primera de Tesalonicenses 2:7. Entonces vamos a arrancar con este Apocalipsis 16:15. Dice, Cristo viene como un ladrón en la noche. Entonces, yo tengo una opción alrededor de esto. Y es pensar que Cristo va a llegar así, ¿verdad? Vestido de negro, ¿verdad? Pasito. Va a entrar porque es como un ladrón, ¿verdad? Entonces dice, Cristo viene vestido de negro, muy calladito. Aparte va a llegar un día a su casa, cuando venga por segunda vez le va a apagar la alarma, le va a correr el seguro, ¿sí? Que le echan ustedes la chapa, le va a quitar la llave y va a apagar la alarma y va a entrar y le va a decir, vengo por segunda vez. ¿Sí? ¿O qué está haciendo en la escritura? ¿Está diciendo qué? Muy bien, le está diciendo cómo. No quiere decir que él sea el ladrón, ¿me hago entender? Sino que va a hacerlo como un ladrón. Lo compara. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted nunca espera un ladrón.
Usted no sabe, no le avisa, no sabe la hora, usted no lo espera. Básicamente es eso. Cristo va a venir por segunda vez cuando usted no lo espere. Entonces, para todos esos que empiezan a hacer conjeturas y decir que sí, que llega el 8 de marzo, y esto, no, nadie de septiembre, nada, que camine, que es que allí va a llegar, que sí, que imagínense, no, ese día no. Entonces dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? No lo espere, porque escribió un ladrón. Un ladrón es una figura del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del siglo XXI, ¿de cuándo? Siempre utilizo un ejemplo de un ladrón, porque es que los ladrones han existido siempre, no es ahorita, es en el Transmilenio, es siempre, es algo cotidiano. Gracias. Se utiliza el cómo y utiliza un ejemplo muy fácil de entender en cualquier etapa Primera de Tesalonicenses 2:7. ¿Qué dice? Ajá, entonces la nodriza. Habla de un término y era que Pablo era una nodriza. Entonces, ¿qué era una nodriza? Era un poquito más. Una nodriza, cuando se creó, era la que daba pecho, alimentaba al bebé. Entonces, por eso habían equipos de nodrizas. Esos bebecitos que se ven ahí, todos están tomando nana, pero habían equipos de nodrizas, ¿no? De señoras que podían dar leche siempre. Entonces tenían bebés que las lactaban por mucho tiempo, por muchos años, y en realidad era su trabajo. Habían señoras que no podían lactar, y las personas venían y le traían a la nodriza para que lactaran con leche materna sus bebés. Era algo común, sobre todo antes, que no había leche clean y todo este rollo. Entonces se buscaba una opción, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? Nan. Ensure. Que no había ensure, entonces pues tocaba. Pero era una nodriza. Entonces no quería decir que Pablo estaba con todos los de la iglesia, ¿verdad? Alzándolos y lactándolos. No, era como una nodriza. Y esa es la primera imagen. Noten que cuando aparece una palabra como en la Biblia, no tengo que interpretar como literal, porque no es eso. No se trata de utilizar la palabra para Pablo como nodriza o como Jesús como ladrón. ¿Me hago entender? Ese es el primer ejemplo. ¿Estamos? ¿Fácil? Listo. Vamos a la metáfora. Y habla acerca de esto, habla más de la ternura de Pablo, como era la característica de las nodrizas, la ternura. Eso era lo que quería decir ahí. Metáfora. Es una comparación sin palabra con. Sin palabra con. Una comparación sin utilizar con. ¿Ok? Entonces vamos. Dice Mateo 5:13. Dando este ejemplo, voy a ir a Santiago 4:14 y a Santiago 3:6, si alguien lo quiere. Dice Mateo 5:13: sois la sal de la tierra. ¿Utilizó la palabra cómo? No, lo utilizó haciendo una comparación. Le está diciendo a Pepito: oye, tú eres la sal. Si yo le digo, y usted es la sal, ¿y qué piensa? Usted, hermano, es muy de malas. Sí, usted es mucha sal, ¿sí? Usted es mucho gusto de sal. Eso, más salado que, ¿verdad? Usted es muy salado. En la Biblia Jesús utiliza muchas veces ese lenguaje, y es una comparación sin cómo. Y dice: tú eres la sal. Cuando yo interpreto la sal, ¿en qué piensas? Ahí hay un salerito, ¿verdad? De refisal, ¿verdad? Si yo te digo hoy, tú, cuando yo te digo en sal, ¿en qué piensas? Así rápido, una imagen. En comida, quizá, en comida, gracias. ¿En qué más piensas, Fili? En gusto, ¿verdad? Es algo que es agradable, ¿verdad?
A mí me gusta comer las cosas que son con sabor, ¿sí? A mí no me gusta que nada sepa nada. Por eso me gustan las salsas, me gustan las salsas. Eso es un pecado mío, ahí se los cuento. Me gustan las salsas, me gustan los condimentos, los aderezos. A mí me gusta todo lo que es sabor hay. A mí me gusta. Eso, me gusta eso mucho. Que le dé una salsa, una crema de leche bien revuelta, le quita el sabor a la uchapa. Eso es la sal. ¿Cómo usamos la sal hoy? ¿Debemos pensar cómo la usaban hoy o cómo la usaban en esa época? Ajá, mi primer pensamiento es, la próxima semana con aplicación les voy a mostrar un camino para llegar a como entender realmente, que es, yo tengo que primero ir y pensar para ellos qué representaba la sal para ellos. Entonces, él dice, usaban la sal en aquel día, en el primer siglo la usaban para preservar, como el pescado seco, para preservación de los alimentos. Usan mucho para eso. Nosotros, señora, no había neveras, exactamente. Entonces era un lugar caliente. Entonces preservaban las cosas con la sal. Entonces rodeaban y cubrían las cosas con sal para que y el sabor, como lo dijo, el gusto que dijo Cami, era algo que para ellos era importante, siempre ha estado la sal para eso. Cuando estamos en el mundo debemos preservar y conservarnos en santidad. Esa es parte de la cosa. Nosotros somos la sal porque parte de lo que debemos hacer es preservarnos dentro de un entorno que no es el mejor. ¿Está bien? Y asimismo al mundo. Santiago 4:14 era como el entendimiento de esta parte. Muy bien, nuestra vida dice que es como neblina. No quiere decir que entonces ahorita transforme en humito. Entonces, no se trata de eso. Está haciendo una comparación y está diciéndolo. Miren, ahí está la neblina ahí en el puente de San Francisco. No se trata de que somos humo, esas cosas, sino que hay una característica con la neblina, y es que no dura mucho. La neblina no dura mucho. La neblina se acaba rápido. Correcto, entonces dice, nuestra vida es como neblina, es una figura del lenguaje, que comenzamos a investigar la neblina y entendemos que solamente aparece por un rato y luego desaparece. Quiero contarle, uno se muere y nace, no hay entierro con cajón, no hay, ¿cómo es la cosa? Con trasteo, esa vaina, eso. Y le doy una máxima, ahí está. Nuestra vida es como neblina. Cuando usted menos piensa, se desaparece. Este es bueno, pónganle atención. Este de acá. Dice Santiago 3:6. La lengua es ¿qué? Fuego. Sí, préndeme la luz, Juan. Sí, dame luz. Gracias. Como un fuego que consume el bosque. Uy, eso está poderoso, ¿no? La lengua es como un fuego. ¿Por qué? Señora, una cosita y eso ¡pum! Prende todo, ¿verdad? Una chispa, ¿verdad? Por eso dice que es sabio, hasta el simple se le considera como sabio cuando calla. A veces es mejor, a veces callarse. Todos nosotros hemos pecado por eso. Yo. Hablar de más. A veces uno mismo se arma videos y rollos en un momentico con sus mismas palabras. Y uno termina al final, esa persona no quería decir eso. Yo no se arma los rollos. Uno dice algo, enciende lo bien. Uno sabe que a veces el Señor le dice, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Y eso ¡pum! Arranca para arriba, ¿verdad? Enciende el bosque.
como gasolina, exactamente, un fosforito y tras. Así somos, porque el Señor está haciendo una comparación con un bosque, porque es algo muy vivencial. Obviamente ellos iban a entender, usted y yo, que si sus palabras no son controladas, va a quemar todo. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un bosque que se está quemando? Sí, ¿verdad? Eso es a veces verdad. Y eso empieza a venirse, uno cuando está apagando acá, allá ya se está prendiendo y allá, y en un momentito pasan esas tragedias. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es muy impactable usar una figura de lenguaje que todos vamos a entender, y es que todos tenemos lengua. Bueno, la mayoría de nosotros tenemos lengua. Si Santiago hubiera dicho solo que cuidaran la lengua, pues no lo habíamos entendido tanto, pero cuando se coloca que es como un fuego que quema el bosque, ya todos, uy, eso estuvo más grave de lo que pensé. Pero si un incendio quema muchas cosas, daña muchas cosas, hasta lo que uno piensa que no va a llegar, hasta donde uno piensa que no va a llegar, allá llega. Muchos animalitos en el bosque mueren, ¿cierto? Por un error. Cuando soy rápido para hablar y destruyo con mis palabras, la destrucción es terrible. Por eso es mejor a veces callar, porque yo no puedo magnificar el alcance de mis palabras o hasta dónde van a llegar. Ese es el propósito de usar una metáfora, para que entendamos más claramente lo que es. Vamos con el tercero, con C, que se llama personificación. La personificación es atribuir una característica humana a una cosa o animal. Atribuir una característica humana. Y aquí voy a utilizar Isaías 55:12. Dice que los árboles del campo aplaudirán. Y esa era una canción que teníamos, ¿no? Los árboles del campo aplauden, y la gente aplaudía. Es que habían algunos troncos, pero era una personificación. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué quiere decir el autor alrededor de colocarle a un árbol que aplaude? O sea, ¿los árboles aplauden? ¿Esto es poético? No, no está dentro de los escritos poéticos. Es una personificación, y es que a un árbol le colocan ¿qué? Que aplaude. ¿Qué quiere decir? No, gozo, muy bien, alegría, que los árboles, Isaías lo miraba como una figura de alegría, y utiliza una figura de lenguaje que se llama personificación para poder ambientar su escrito, para quitarle la rigidez de un profeta que está haciendo una transición terrible entre dos momentos, y le mete una figura de alegría para poder como cambiar la dureza de su escrito. ¿Me hago entender? Es esa la intención. ¿Vamos hasta ahí? Antropomorfismo. ¿Esa me entendieron? El antropomorfismo. Este es atribuir una característica humana a Dios. Noten, es una figura de lenguaje y se llama antropomorfismo. Es una figura de lenguaje que utilizan los escritores. Aquí en el antropomorfismo obviamente me voy a demorar un poquitito más porque pues es muy usada en la Biblia. Juan 4:24, si alguien me hace el favor y lo busca. Dios es el espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Muy bien, se está refiriendo directamente ¿a quién? A Dios. ¿Qué característica dice que es Dios? Espíritu. Dios es espíritu. Cristo se encarnó, pero está hablando de Dios. Noten, hay que no tomar de quién está hablando primero. Y establece que Dios es espíritu. Espíritu. ¿El espíritu tiene ojos? No. ¿Tiene manos? No. Es una figura que se utiliza. Dice, Juan nos cuenta que Dios es, yo no lo dije, lo dijo Juan, Dios es
Sin miedo, Dios es espíritu. Dios no tiene unas manos físicas, unos pies físicos, unos ojos físicos. Jesús es totalmente humano, pero dice que Dios es espíritu. No tiene un corazón con arterias, con sangre. Dios no tiene eso. Jesús sí, Dios no. Dios es espíritu, dice. Dios no es como uno de nosotros, pero la Biblia habla muchas veces de los ojos de Dios. ¿Cómo son los ojos de Dios? Son verdes, azules, grandes, rasgados. ¿Cómo es el ojo físico de Dios? No lo hay. Es una figura del lenguaje que se llama antropomorfismo. Yo puedo imaginarme el ojo de Dios viendo, ¿verdad? Usted no significa que Él lo tenga, que tenga un ojo azul, que esté ahí caminando y mirando. ¿Nota? Son cosas que nosotros nos hacemos y que la Biblia busca que usted se haga una imagen. Esto, figuras del lenguaje, ¿cuál es la intención? De que usted haga una imagen en su cabeza. Lo utiliza Dios porque cuando usted siente que el ojo de Dios está con usted, ¿cómo se siente usted? Observado. Claro. Allá en lo secreto, cuando usted está solo en su cuarto, está el ojo de Dios. ¿Alguien nos mira? Seguro, pero no quiere decir, si me hago entender que el ojo de Dios tenga venas, iris, si me hago entender, es una figura que se utiliza para que usted entienda yo, para que sintamos en la intención del escrito de que hay algo que quiere contarnos Dios, y es que está su cuidado sobre nosotros, para lo bueno y para lo malo. Algunos de nosotros nos sentimos que va a estar para lo malo, porque hacemos lo malo. Pero otros también para cuando hacemos lo bueno. Dios también está mirando nuestras buenas obras. Entonces es esa manera. Pensamos a veces también, y alrededor de eso, que por ejemplo cuando Dios nos ama o su corazón se duele, nos imaginamos que le da taquicardia y empieza a sufrir de alta tensión. Dios no tiene enfermedad, entonces sí, entonces le dolió el corazón a Dios, entonces como que soy con el ataque al corazón. No hay un corazón físico de Dios, no lo hay. ¿Sí me hago entender? Espero que me hagan. El Salmo 50 dice, 21, estas cosas has hecho y yo he guardado en silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? Te reprenderé y delante de tus ojos esconderé tus delitos. El Salmo 50, 21. Uno de los errores más tremendos que tuvo el pueblo de Israel fue pensar que Dios era como ellos. Dios era como ellos. Creo que José Adrián dice, no es como yo. Porque la realidad es eso. Uno de los pecados más graves que tuvo el pueblo de Israel fue tratarlo con demasiada compinchería a Dios, que le alcahueteaba las cosas, y no entender que era un Dios que era muy superior, obviamente, a Israel. Es un error pensar que todo Dios es igual a mí. Dios es Dios, y usted es una creación de Dios. Dios es sublime, es perfecto, es grande, es maravilloso. Nosotros no alcanzamos a comprender todo el desarrollo de lo que es ese ser espiritual que es Dios. Dios me ha llamado a mí completamente a ser apartado para Él. No es como nosotros. Él dice el Señor que Él no puede arrepentirse, y ahorita es algo de lo que voy a profundizar. Está comunicándonos algo alrededor de evocar palabras claras como su mano, que en su mano nos sostiene su brazo, que habla de todo eso, ¿de qué? De protección, de fuerte. En el hueco de su mano, que nos trata como la niña de sus ojos. No quiere decir pues que Él tenga, sino es una figura de lenguaje que utiliza para que usted entienda qué es lo que quiere decir el escritor. ¿Me hago entender? No es que allá en la iglesia antes cantábamos, yo soy tu niña, la niña de tus... No sé si la cantaban acá, yo no la he cantado acá. Y entonces había unos hermanos que cantaban así, ¿no? Y se sentían muy felices. Se sentían felices con él. Soy tu niña.
Entonces, pero hablaba uno de la niña de los ojos y hablaba más de su cuidado, ¿no? Uno siempre protege a la niña del ojo. Dios no es hijo de hombre para que lo entendamos, no es hijo de hombre. Dios es un ser completamente espiritual que entrega características humanas para que pueda comunicar su intención alrededor de esto, más o menos. Vamos al eufemismo, que es el que más me gusta a mí. Me faltó el antropopatismo, perdón. Perdón. Sí, perdón, tenía el corazón físico de Dios, me faltó, perdón, el anterior, perdón. Me faltó también explicar eso. El corazón físico de Dios no es que se duele, en realidad, en cuanto a que vuelvo y digo algo de dolor entra en él. Es que el Señor tiene una confianza alrededor de eso. Dios se humilla a nuestro nivel a comunicarnos algo para que nosotros lo entendamos y utiliza palabras comunes y corrientes que nosotros podamos entender y sentir. Dios no siente el dolor como nosotros, Él no es humano, pero Dios quiso comunicar cómo fue afectado Dios por el pecado del hombre, por ejemplo. Está íntimamente ligado dentro de su creación, involucrado dentro de su creación, y cuando insistió en hacerlo le dolió mucho. Dice Hebreos 10:31, las manos de Dios omnipotente están alrededor de tu cuello. Cuando usted piensa unas manos alrededor del cuello, ¿qué? Está ahí. O los ojos de Dios te están buscando. Dice también la Biblia, está utilizando palabras humanas para que entendamos un significado eterno. No es la intencionalidad que hay unas manos que te tomaron al cuello. ¿Estamos más o menos? Es una figura de lenguaje. Vamos con el antropopatismo. El antropopatismo es atribuir una emoción humana a Dios. Eso está bajo, voy a dar dos ejemplos, Génesis 6:6, Números 23:19. Y este es un término muy controversial, como lo ven, traté de escoger, digamos que los textos más controversiales. Dice, Dios se arrepintió, Dios se enojó, Dios sintió un dolor, Dios amó. Si pensamos en amar al modo humano, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en enojo a la manera humana, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en el dolor, ¿en qué pensamos? Vuelvo y lo reitero, son palabras que se utilizan, figuras de lenguaje que se utilizan. Por ejemplo, en este que se arrepintió, en el texto real, en cuanto a lo que es la explicación de esto, es que el Señor dice que no se arrepiente. O sea, Él no es que, lo cogió esto por sorpresa y, no, me equivoqué, no, ¿sí? Lo vuelvo a hacer. El Señor no es de prueba y error. Él está continuo en el tiempo. Él no lo sorprendió el pecado del hombre. Cuando el hombre, por eso se deja claro el hecho de que la serpiente le iba a morder, ¿verdad? En el calcañar, pero él le iba a pisar la cabeza. Nunca se le salió de sus manos eso. Nunca salió de su contexto el hecho de ya tener una opción a eso. Son situaciones que el Señor coloca claramente alrededor de eso. Sentir para un espíritu, sentir para nosotros es cuando pensamos en emociones humanas y caídas. Cuando Dios ama no es como nosotros amamos. Es un amor completo, total, no varía, no cambia, no depende. Es absoluto, completo, total, sin interés. Es muy diferente a nuestro amor. En muchas, como yo lo he dicho antes, cuando yo hago los prematrimoniales, a veces se hacen cambios, ¿no? Compañía por estabilidad, ¿sí? Dinero por... Hay gente que se casa por dinero, mucha gente hoy en día. Se cambia, se intercambia, no el amor del Señor no es así, no es como el nuestro. De los errores más tremendos, como lo dije ahorita, es pensar y hacer que Dios tiene las mismas situaciones que las mías, vive los mismos desalientos que nosotros, vive las mismas frustraciones que nosotros. Él no vive así.
Y parte, vuelvo y digo, del error craso que mantiene el Salmo 50 es que nosotros pensemos que Él es como yo, que Él hace las cosas como yo, que un día dijo, bueno, voy a trabajar en Edgar, y dice el Señor, aquel que la buena obra comienza será fiel en que terminarla. Él no dice, en la mitad, ¿saben qué, Edgar? Malo, 8 días sin usted. No es eso. Con Edgar va a terminar la obra que empezó. No hay otro pedazo dentro del versículo que diga, la va a terminar. ¿Cómo? La va a terminar. Ahí el Señor hablará con Edgar. Dios está comunicado, que está metido entre nosotros. Ese de que se arrepintió está diciendo, está metido entre la creación, confió en algo que iba a pasar, lo afecta, pero es igual dio una respuesta. Siempre ha dado una respuesta. Siempre ha dado un continuus a su plan, siempre lo ha desarrollado, no ha dependido ni siquiera del hombre. La primera clase propósito de Dios de lo que creemos. Somos barro, no debemos olvidar eso, somos barro. Dios va a cumplir su propósito, independientemente de Putin, de Trump, de el que quiera. Él va a cumplir su propósito en la tierra. Solamente es eso. Utilizó a Nabucodonosor, dice Israel, yo te mando a Nabucodonosor, mi elegido. Sí, o sea, Él usa las cosas como Él quiere, no es como nosotros. Dios no es hijo de hombre, para que nosotros lo podamos entender. Entrega características humanas, utiliza comentarios como estos, que quiere comunicar un lenguaje, se humilla para que usted lo entienda. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, sigamos. Eufemismo, que este es el que me encanta. Mírenlo. ¿Qué dice ahí ese letrero? Uy, chichi. Eufemismos. No a las groserías. Eufemismo es eso. Reemplazar una palabra ofensiva o que no se va a entender bien por otra. Lo hace mucho el Señor. Y es no utilizar palabras que generen en la mente. Recuerden que cuál es la intención de una figura de lenguaje, generar una imagen. Pero usted puede generar una imagen del ladrón, ¿sí? O puede de la nodriza y bueno, le parece bonita. Pero por ejemplo, el Señor cuidó mucho la parte moral, para que usted y yo no entráramos en eso. Porque hay que pensar en todo lo justo, en lo agradable, en lo bueno. Entonces el Señor no podía contradecir eso, y voy a dar un ejemplo. Génesis 4.1. Génesis 4.1 dice claramente y con una intención: conoció Adán a su mujer Eva. Todos entendemos que fue conocer, ¿verdad? Es algo obvio. El Señor no se puso ahí a explicar todo lo que tenía que ver con ese conocimiento, con explicar qué pasó y cómo nació Caín. No entró dentro de ese detalle. Conoció es un eufemismo. Conoció es un eufemismo que se refiere a una acción en particular y lo dejamos así. ¿Por qué la Biblia lo deja así? Porque hoy en día, por ejemplo, es muy de moda hablar de cosas muy íntimas, sobre todo a veces en la iglesia. Se convierten en charlas que entran en situaciones donde las personas no solamente no entienden, sino que además desarrollan unas ideas que no les ayudan, sobre todo en la parte moral. Es a propósito, la Biblia lo hace a propósito, Dios lo habla a propósito de que en la Biblia no se establezca una palabra clara sobre el sexo. Esa es la intención. Dios la conoce, Dios sabe lo que quiere decir, usted y yo lo entendemos. Creo que fue suficiente por la razón que Él lo dejó así. La predicación, dice acá, los predicadores, las personas que enseñan deben tener cuidado en el uso de sus palabras. El púlpito y la enseñanza no es para utilizar palabras groseras. No es para eso. Y es una exhortación también a nosotros, a los cristianos.
y es que nuestro lenguaje debe ser con salmos, himnos y cánticos espirituales, y no es que estemos se trata de que usted use la palabra justa para la cosa que quiere decir, y que las groserías en nada edifican, en nada aprovecha una grosería. Nuestro humor debe ser un humor sazonado con sal, que cuida, que no tiene la doble intención, no deja que los otros piensen. Si Cristo y Dios no dejó una intención de que usted dejara un marco para que usted se extendiera, que todo el mundo puede pensar lo que usted quiera, es algo que debemos tomar en cuenta. Dios cuida del lenguaje, cuida de las palabras que usa, cuida la manera en que lo explica y lo habla. Explica lo que hay que explicar y se queda hasta donde se debe quedar. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 dice: hermanos que duermen, que se refiere a que murieron. No es que estén ahí, sino que utiliza una palabra que en su entorno, en los tesalonicenses, era muy fuerte, y era decir, y entonces su hermano se murió. Para ellos en ese momento era muy fuerte escuchar esa palabra, inclusive acá. Entonces él establece que hay un momento donde va a resucitar y lo deja dentro de ese entorno. No es un entorno en que la persona queda como un stand-by, en un limbo, sino que claramente establece el hecho de que va a haber un momento en que el Señor le levante, que la persona muere, y como dice, para la persona hay una cosa después de su muerte, y es que su espíritu vuelve al Padre. ¿Lo recuerdan? Para los hombres está esto, la muerte y después el juicio. Eso es lo que se establece. No hay espacios intermedios, solamente estaba utilizando un eufemismo para cuidar la escucha de los tesalonicenses en ese momento. ¿Está bien? Una figura del lenguaje también. Eso es un eufemismo. Vamos a la hipérbole. Una hipérbole, una exageración de adrede para dar énfasis. Una hipérbole es: en el partido de la selección Colombia contra Perú, no, con el anterior, Paraguay, estaba todo el mundo. No quería decir que Europa, Asia, África estaban en el metropolitano, sino que era que había mucha gente. Eso se utiliza también en la Biblia, una hipérbole. Una hipérbole es una exageración grave para dar énfasis. Esta hipérbole, por ejemplo, está en Mateo 3:5. Dice, está hablando de Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan, Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba cerca de ¿dónde? Muy bien, cerca al Jordán. ¿Y cerca a qué provincia? ¿Arriba o abajo? Yo lo mostré en un mapa acá. Abajo, cerca a Jerusalén, en el desierto, al lado del Jordán. Ahí estaba, cerca a Judea, ¿lo recuerdan? En la parte de abajo, ahí bautizaba Juan el Bautista. Dice que, el texto dice, salía él toda Jerusalén, Judea y las provincias alrededor del Jordán. Eso es una hipérbole que utiliza Mateo para hacer entender que pasó como en Chernobyl, que es aquí esto, o Chernobyl, como quieran, que la gente salió de la ciudad y dejó desocupada, miren, dejaron hasta la muñeca, que salieron así, como acá, que salió todo el mundo de la ciudad, todo. Estaba ya Poncio Pilatos, yo me bautizo. No, ¿qué quería decir? Utilizó una figura de lenguaje que se llama hipérbole, que quería decir que salió ¿quién? Mucha gente. Esa es la intención de eso. Mateo quiere enfatizar que no fue que salió Herodes y todos los demás a bautizarse. Pues si me dicen esto, yo voy a decir que mentiroso es Mateo. Lo que quería enfatizar era el hecho de que pudiéramos imaginarnos que había gente que salía, multitudes que salían a encontrar a Juan el Bautista, que no eran todas las personas, los bebés, los niños de brazos, las señoras, todo el mundo no era. Era que el Señor Mateo le estaba pidiendo al público que entendieran que salió
mucha gente. ¿Estamos bien con eso de la hipérbole? Ok. Pregunta retórica. Esta le gusta a algunos, porque tiene una característica específica. Y es que a veces se utiliza un poco, para nuestro entender, de ironía. Por ejemplo, en Marcos 4:21. Dice el Señor en Marcos, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Claro que no. Dice, Él mismo lo dice. ¿Qué está usando? Como una situación de retórica, o sea, le está diciendo a usted como con una ironía, ¿sí? Como, a ver, no se pone zapatos y no se quiere cortar los pies. ¿Sí me hago entender? Es como eso. ¿Quiere que sus pies estén bien? ¿Quiere estar bien de salud? Y se la pasa comiendo chocolates y dulces. Pues a ver, ¿sí? Está preguntando, está haciendo eso el Señor. Está diciendo algo que era muy fácil, que era entender una vela o un candelabro que se utilizaba, ¿verdad? Aquí hoy en día sería esconder que los bombillos. ¿Y quiere ver? No. ¿Cómo va a ver? Claro que no va a ver usted. No es obvio, no es lógico. Utiliza una figura retórica. En Mateo 27:46 también lo utiliza. Vamos a seguir para poder terminar la clase a frases idiomáticas, que ese tiene un poquitito de detalle. Frases idiomáticas. Tengo el tiempo justo. Frases idiomáticas que aparecen muchísimo en nuestra Biblia y están muy dentro de nuestro ambiente. Y ahorita le voy a decir por qué. Son cosas muy comunes que se utilizan en la Biblia y se utilizan en nuestro regular hablar, que no sabemos por qué es. Y es que en nuestro entorno usamos muchos semitismos y hebraísmos. Entonces es algo natural, sobre todo en lo que era la iglesia del siglo pasado, del siglo XX, se utilizaba mucho. Hoy en día ya no se utiliza tanto. Por ejemplo, ya se siente a veces raro dentro de la iglesia que se digan hermanos o hermanas. ¿Sí? Bienvenida hermana, bienvenida hermano. Hermanos, ¿por qué? No se utiliza tan comúnmente eso. Son lenguajes que se tomaron de la escritura. Y a propósito, se dice hermano, porque el Señor dice que los que hacen su palabra son los que son mis hermanos. Entonces es un contexto un poco más amplio. Dice la primera situación alrededor de estas, las 5 acepciones. Vamos a mirar la primera, y es que las palabras directas del hebreo incorporadas al lenguaje común y especialmente a la vida de fe. Muchas de estas palabras las usamos regularmente y muchas veces no sabemos lo que significan, pero ya vamos a tratar de aclararlo. Aleluya, por ejemplo. Aleluya, usted en el aleluya hermano, usted queda un poquito loco de por qué hermano y por qué aleluya. En hebreo se dice aleluya, que significa alaben ustedes allá, que se me olvida ahorita el nombre de la disminución, la contracción de Yahvé o Yahuwah, que es el término en hebreo, que está en una de tantas de las variantes de la discusión, que era en realidad la raíz de ese Yeshua o Yahuwah o Yahvé, o como quieran decirle, es el eterno. Esa es la raíz. Por eso los judíos mesiánicos van a adorar al eterno. Ellos no van a adorar a Dios, sino al eterno, porque era la raíz de ese Yeshua. Amén. Amén es una palabra que usamos, ¿verdad? Amén. La palabra viene de amun, que es la raíz de emuna, que se traduce como fe. En realidad significa fidelidad, seguridad y establecimiento de algo que es confiable. Cuando decimos amén, estamos diciendo lo creo, lo confío, es fiel y está establecido por Dios. O sea, cuídese con decir amén. Cuando usted lo está diciendo, está diciendo eso es algo establecido por Dios, es algo en lo que es fiel, algo en lo que yo confío y en lo que creo. Está fuerte, ¿verdad? No solamente es así sea, como ya se nos había dicho, es un contexto mucho más amplio. Edén significa deleite, delicia o delicadeza.
Toda la raíz está alrededor del de. Entonces es el nombre del lugar diseñado que el Creador hizo para Adán y Eva en el huerto, que era para su deleite, su delicia, su gozo, era para eso. El Edén era eso. Fariseo viene de la palabra parash o farash, como lo quieran decir, que significa apartado. No era malo, era apartado. Fariseo era apartado. Maná. Maná es el alimento que cayó del cielo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y quiere decir, ¿qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? Entonces a veces nosotros decimos, no, y el Señor escribió en el desierto con su dedo, significa maná. No, y la realidad era que ellos cuando vieron caer eso, ¿qué decían? ¿Qué es esto? Entonces, esa es la palabra de maná. ¿Qué es esto? Pascua viene de la palabra Pesaj, con J al final, Pesaj, que es la fiesta que conmemora la salida de Egipto. Significa salto o pasar al otro lado. Rabí. Rab es la palabra para maestro. Y si yo le pongo la I en hebreo, quiere decir mi. O sea, quiere decir mi maestro. Mi maestro. Eso. Sábado. Vamos con sábado. Sábado viene de Shabbat, que significa reposo. Y Hosana, que lo busqué, que es una palabra aceptada en el español, porque está Hosana en inglés y está en alemán también, pero en español se escribe con doble S. Yo no lo sabía. Viene de la palabra hebrea Hoshana, que significa sálvanos ya. Sálvanos ya, o sea, ya es de Dios, sálvanos Dios. Ajá. Vamos con los antroponímicos. Un antroponímico, me fue la luz, aquí, antroponímico, nombres de personas en hebreo. Vivimos llenos de personas en hebreo. Por ejemplo, ¿quién? Gabriel, Rafael, Daniel, Samuel, todos vienen de que significa él, o sea, ese parásito al final, él, Dani, él, significa Dios. Entonces todo era una composición con Dios. Samuel, Ismael, Gabriel, en fin, todos esos. El otro que se utilizaba muy comúnmente en los nombres es Yahú, que es una contracción del nombre eterno. Yeshua o Yahú o Yahweh, como lo quieran mirar. Por ejemplo, una contracción de eso es Jeremihau, que es Jeremías. Elihau, que es Elías. Matillahu, que es Mateo. ¿Ven? Ahí ya me entendieron. Era un nombre. Matillahu no, Matillahu. Ahí estaba ahí. Ah, me entendieron los más jóvenes. Muchos otros de uso popular como Miriam. Como Miriam eran María, José, Kefas, Pedro o Piedra, Shaul, Saulo, Jacob, Santiago o Jacob. Las fórmulas hebraicas. ¿Qué es una fórmula hebraica? Una fórmula hebraica son palabras incorporadas al español al estilo superlativo. ¿Cuál es uno muy común? Santo, santo, santo. Santo es una forma de escritura hebrea que se utiliza para dar un superlativo. Si se utilizaba 2 veces, ya significaba algo grande, pero si se colocaba algo 3 veces, era muy grande, demasiado, o sea, ya eso era tremendo, era una forma de escritura. Rey de reyes. ¿Recuerdan del rey de reyes? Rey de reyes, Señor. Eso es una fórmula hebraica. Cantar de los cantares es una fórmula hebraica. Repite 3 veces, repite 2 veces algo que quiere hacer con una forma muy firme y superlativa. Son sentencias muy claras que se dejan para que la gente lo entienda. Palabras no hebraicas, pero cuyas acepciones semánticas son tomadas del hebreo o de la Biblia. Estas son las más comunes, que son las que usamos muy regularmente. Pecado. Pecado en sí es un hebraísmo que significa no dar en el blanco. No significa infierno, significa no dar en el blanco.
transgresión de la ley. Son los dos significados de pecado. Bendecir, este es bonito. Bendecir es inclinarse para dar un regalo. Qué bonito, ¿verdad? Significa bendecir, inclinarse para dar un regalo. O sea, cuando usted le dice bendiciones, ¿qué está haciendo? Le está dando muchos, porque dijo bendiciones, muchos regalos. En los Estados Unidos, cada vez que uno tose o estornuda, le dicen ¿cómo? Bless you. Bendiciones, para que se mejore. No le dicen salud, sino que le dicen bendiciones. Bless you. Le dicen a uno cada vez que uno tose. Y si uno tose en un centro comercial, le dicen como 25.000 veces bless you. Entonces, así, bless you, sale uno ya de mano. Bendecir es dar regalos, dar un regalo. Santo es apartado para un uso honroso. Apartado para un uso honroso. Qué bonito, ¿no? Justo es un hombre justo, el hombre derecho, recto. Bienaventurado es más que dichoso, guiado, feliz y estable. Una persona bienaventurada es una persona estable, guiada, feliz y más que dichoso. Qué bonito, ¿no? Bienaventurado, estable, el hombre que puso su confianza en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Es un significado un poco más allá. Bautismo significa inmersión en agua. Impío quiere decir sin ley o sin yugo. En sí, muchas veces en la Biblia también se utilizó pan, esa no está ahí, y se utiliza en general para los alimentos. Vamos con la última parte, que es un semitismo, que es un conjunto de doctrinas, instituciones y costumbres propias de los pueblos semíticos, o modismos de los pueblos semitas. Un semitismo es, por ejemplo, Juan Pablo, descendiente de David. Sí, la Biblia lo usa mucho. Ok, descendientes de Shem, hijo de Noé. Eso es un modismo semita, es parte de su cultura. Se saludaban: hola, yo soy Johan, hijo de Gustavo. Así era, ¿sí? Así era la vaina, ¿sí? Porque se nombraba al papá, ¿no? Por eso Jesús, su situación era José. José era el hijo de José, el carpintero. ¿Lo recuerdan? Así era que se llamaba. Eso es un semitismo. Y un hebraísmo es una palabra. Un semitismo es como una costumbre, un hebraísmo es una palabra, expresión o giro procedente de la lengua hebrea que se utiliza en otro idioma. Un ejemplo claro para los 5 minutos que me quedan, solamente voy a dar este. Tengo 2, pero voy a hablar solamente de uno. Es oye. La palabra escuchar, obedecer, ¿qué significa? Y lo voy a decir de esta manera. Deuteronomio 6:4 le dice a Edgar: oye, Edgar, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Yeha Eloheinu, Yeha Eleha. La expresión oye en hebreo significa escuchar y obedecer. Note que no era solamente el hecho de que oye, era escuchar y eran juntas. Entonces te está diciendo: obedece Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Notan? Oír se interpreta como dirección, poner atención a una acción. Cuando Jesús decía: el que tenga oídos para oír, ¿qué quería decir? Que obedezca. Le estaba diciendo, ¿recuerdan cuál es el mandamiento de los discípulos? Enseñarles a qué, a obedecer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Oiga, usted que tiene oídos, que me escuchó, haga y obedezca lo que le estoy diciendo. El que tenga oídos, obedezca. El apóstol Pablo dice: el oír viene, no, la fe viene por el oír.
Por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el obedecer la palabra de Dios. ¿Nota cómo cambia esto? La fe viene por escuchar. No voy a ir al otro ejemplo. Es que tenemos un reto. Cuando leemos la Biblia, y con esto quiero terminar, déjame el último. El significado original buscaba cuál es la forma que el autor original quiso que su audiencia entendiera. No es tan precipitado el lanzarnos a sacar con argumentos bíblicos, porque eso es así. Porque nosotros estamos motivados a, teniendo el conocimiento, a hacer la tarea como es. Nosotros está el mirarlo, compartirlo y analizar las cosas para que demos un contexto real de lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Oremos. Jesús, gracias